Nos encanta el dulce. Es un deseo humano básico, arraigado en nosotros desde nuestros primeros antepasados que buscaban fruta madura. Durante siglos, el azúcar ha satisfecho este antojo, convirtiéndose en un ingrediente omnipresente en nuestras dietas. Pero en las últimas décadas, el azúcar se ha convertido en el villano, culpado de un montón de problemas de salud, desde el aumento de peso hasta las enfermedades del corazón. Llegan los edulcorantes artificiales, prometiendo dulzura sin culpa y sin las calorías. Inundan nuestros supermercados, escondiéndose en refrescos de dieta, postres sin azúcar e incluso en alimentos aparentemente saludables. Nos bombardean con mensajes: cero azúcar, placer sin culpa, la alternativa saludable. Pero ¿qué pasa si esta promesa de dulce liberación es un engaño? Los edulcorantes artificiales se han convertido en una industria multimillonaria, hábilmente comercializada como una opción saludable. Pero detrás de los empaques brillantes y las atractivas afirmaciones, se encuentra un creciente conjunto de evidencia científica que pinta un panorama diferente. Un panorama que revela un peligro potencial que acecha dentro de estos sustitutos del azúcar aparentemente inofensivos. Un peligro que podría estar impactando silenciosamente nuestra salud, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Las estadísticas son alarmantes. Casi la mitad de todos los productos que se venden como saludables contienen edulcorantes artificiales. Estos químicos, diseñados para imitar el sabor dulce del azúcar sin las calorías, se han infiltrado en nuestros alimentos a una velocidad sin precedentes. Los consumimos en nuestro café, nuestro yogur, nuestros batidos de proteínas, a menudo sin darnos cuenta de su presencia. La omnipresencia de los edulcorantes artificiales es una prueba de nuestro deseo de una solución rápida, una forma de satisfacer nuestro gusto por lo dulce sin sacrificar nuestros objetivos de salud. Pero, ¿qué pasa si este deseo de una solución rápida nos lleva por un camino peligroso? ¿Qué pasa si estas mezclas químicas no son los sustitutos benignos del azúcar que se dice que son? Investigaciones recientes sugieren que los edulcorantes artificiales podrían no ser tan dulces después de todo. Los estudios están revelando un posible lado oscuro de estos sustitutos del azúcar, planteando serias preguntas sobre su impacto a largo plazo en nuestra salud. Este documental se embarca en un viaje para descubrir la verdad sobre los edulcorantes artificiales. Nos adentramos en la ciencia, explorando su impacto en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro bienestar general. Examinamos las afirmaciones versus la realidad, separando la publicidad exagerada de la evidencia científica. Hacemos las preguntas difíciles. ¿Son los edulcorantes artificiales realmente una alternativa segura al azúcar? ¿O nos estamos exponiendo sin saberlo a un peligro oculto que acecha en nuestro suministro de alimentos? Acompáñenos a medida que desvelamos las capas de este controvertido tema, exponiendo los riesgos potenciales asociados con los edulcorantes artificiales. A través de entrevistas con expertos, investigaciones innovadoras e historias personales convincentes, nuestro objetivo es brindarte el conocimiento para tomar decisiones informadas sobre tu salud. La verdad sobre los edulcorantes artificiales está ahí fuera, y es hora de sacarla a la luz. Para entender el atractivo y los peligros potenciales de los edulcorantes artificiales, primero debemos comprender la ciencia del sabor dulce en sí. Nuestra percepción de lo dulce es un proceso complejo que involucra receptores del gusto especializados en nuestra lengua que detectan las moléculas de azúcar. Cuando estos receptores se activan, envían señales a nuestro cerebro, desencadenando una cascada de respuestas placenteras y cambios hormonales. Este intrincado sistema evolucionó durante milenios, asegurando nuestra supervivencia al impulsarnos a buscar alimentos ricos en calorías esenciales para la energía y el sustento. El azúcar, en su forma natural, proporciona una fuente rápida de energía, alimentando nuestros cuerpos y satisfaciendo nuestros antojos dulces. Sin embargo, la dieta moderna se ha sobrecargado de azúcar, lo que lleva a una serie de problemas de salud. Aquí es donde entran en escena los edulcorantes artificiales, prometiendo el atractivo de la dulzura sin las consecuencias calóricas. Pero a diferencia del azúcar, estas creaciones químicas interactúan con nuestros cuerpos de maneras fundamentalmente diferentes, a menudo con efectos no deseados y potencialmente dañinos. Los edulcorantes artificiales no son una sola cosa, sino un grupo diverso de compuestos químicos, cada uno con sus propias propiedades y efectos en el cuerpo. Estas creaciones sintéticas son de cientos a miles de veces más dulces que el azúcar. Esto permite a los fabricantes usar cantidades minúsculas para lograr el nivel de dulzor deseado. Esta dulzura intensa, aunque atractiva para nuestras papilas gustativas, puede afectar los procesos metabólicos naturales de nuestro cuerpo. Esto puede causar confusión y posibles desequilibrios. Cuando consumimos azúcar, nuestros cuerpos la descomponen en glucosa, que proporciona energía a nuestras células. Los edulcorantes artificiales, por otro lado, evitan esta vía metabólica. Engañan a nuestros cuerpos haciéndoles creer que están recibiendo calorías cuando no es así.
Esta desconexión entre el sabor y la ingesta de calorías puede alterar nuestro equilibrio hormonal, impactando las señales de hambre, la producción de insulina e incluso nuestro microbioma intestinal, los trillones de bacterias que residen en nuestro tracto digestivo. El aspartamo, quizás el edulcorante artificial más conocido y controvertido, se encuentra comúnmente en refrescos de dieta, chicles sin azúcar y una gran cantidad de alimentos procesados. Descubierto accidentalmente en 1965, el aspartamo ganó popularidad rápidamente como un sustituto del azúcar bajo en calorías. Sin embargo, su ascenso meteórico se encontró con una controversia casi inmediata, con preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. El aspartamo está compuesto por 2 aminoácidos, fenilalanina y ácido aspartico, y una molécula de metanol. Si bien estos componentes se encuentran naturalmente en varios alimentos, su forma aislada y concentrada en el aspartamo ha generado preocupación. Algunas personas experimentan reacciones adversas al aspartamo, como dolores de cabeza, mareos y problemas digestivos. Si bien la comunidad científica permanece dividida sobre los efectos a largo plazo del aspartamo en la salud, su uso generalizado y el potencial de reacciones adversas justifican una consideración cuidadosa. La sucralosa, comercializada bajo la marca Splenda, surgió en los años 90 como una alternativa aparentemente más segura al aspartamo. Derivada del azúcar a través de un proceso químico de varios pasos, la sucralosa presume de un perfil de sabor similar al azúcar, sin las calorías ni los carbohidratos. Su popularidad se disparó, impulsada por agresivas campañas de marketing que la promovían como un sustituto del azúcar saludable y natural. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a desafiar la idea de que la sucralosa es un sustituto benigno del azúcar. Estudios han demostrado que la sucralosa, a pesar de su alteración química, todavía puede afectar los niveles de azúcar en la sangre y la respuesta a la insulina, lo que podría contribuir a la desregulación metabólica. Además, nueva evidencia sugiere que la sucralosa puede tener un efecto perjudicial sobre la salud intestinal, alterando el delicado equilibrio de nuestra microbiota intestinal y potencialmente contribuyendo a la inflamación y otros problemas digestivos. La sacarina, uno de los edulcorantes artificiales más antiguos, tiene una historia larga y turbulenta. Descubierta a finales del siglo XIX, la sacarina ganó popularidad durante la escasez de azúcar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su sabor intensamente dulce, junto con su bajo costo, la convirtió en una alternativa popular al azúcar. Sin embargo, en los años 70, estudios que relacionaban la sacarina con el cáncer de vejiga en ratas arrojaron una sombra sobre su seguridad. Si bien investigaciones posteriores en humanos han desmentido en gran medida el vínculo con el cáncer, la reputación de la sacarina nunca se recuperó por completo. A pesar de su pasado controvertido, la sacarina sigue en uso hoy en día, y a menudo se encuentra en bebidas dietéticas, edulcorantes de mesa y alimentos procesados. Si bien puede que no represente el mismo riesgo de cáncer que se temía, sus efectos a largo plazo en la salud, en particular su impacto potencial en la salud intestinal y el metabolismo, justifican una mayor investigación. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. El acesulfamo de potasio, a menudo abreviado como acesulfamo K o ACK, completa el cuarteto de edulcorantes artificiales de uso común. Al igual que sus contrapartes, el acesulfamo K es cientos de veces más dulce que el azúcar, proporcionando una forma sin calorías de añadir dulzura a los alimentos y bebidas. A menudo se utiliza en combinación con otros edulcorantes artificiales para enmascarar los regustos amargos y crear un perfil de sabor más parecido al del azúcar. Si bien el acesulfamo K está generalmente reconocido como seguro por las agencias reguladoras, sigue habiendo preocupación por sus posibles efectos a largo plazo para la salud. Algunos estudios sugieren que el acesulfamo K puede interferir con el metabolismo energético, contribuyendo potencialmente al aumento de peso y a los trastornos metabólicos. Además, se está investigando su impacto en la salud intestinal y la microbiota, y algunos estudios indican posibles alteraciones en el delicado equilibrio de las bacterias intestinales. Los edulcorantes artificiales irrumpieron en escena con una promesa tentadora: disfrutar sin culpa. Ofrecían una manera de satisfacer nuestro gusto por lo dulce sin las calorías del azúcar, una solución aparentemente perfecta en un mundo que lucha contra el aumento de la obesidad y los problemas de salud relacionados con el azúcar.
Alimentos y bebidas dietéticas, cargados con estos sustitutos del azúcar, inundaron el mercado, promocionados como una alternativa saludable a sus contrapartes azucaradas. El mensaje era claro: podías darte el gusto y mantener un peso saludable, evitando el temido subidón de azúcar. Sin embargo, a medida que aumentaba el consumo de edulcorantes artificiales, surgió una paradoja desconcertante. En lugar de ver una disminución en la obesidad y los trastornos metabólicos, estos problemas de salud continuaron aumentando, a menudo a ritmos alarmantes. GAP2S. Esta desconexión entre los beneficios prometidos de los edulcorantes artificiales y la realidad en nuestros cuerpos llevó a los investigadores a profundizar, cuestionando las bases mismas de estos sustitutos del azúcar. ¿Podrían estos imitadores del azúcar, aparentemente inofensivos, estar jugando un papel más insidioso en nuestra salud metabólica de lo que se pensaba? En el corazón de la maquinaria metabólica de nuestro cuerpo se encuentra la insulina, una hormona producida por el páncreas que regula los niveles de azúcar en la sangre. Cuando consumimos azúcar, nuestros cuerpos la descomponen en glucosa, que ingresa al torrente sanguíneo, lo que desencadena la liberación de insulina. La insulina actúa como una llave, abriendo las puertas de nuestras células para permitir que la glucosa ingrese y se utilice como energía. Pausa. Los edulcorantes artificiales, sin embargo, presentan una señal engañosa a nuestros cuerpos. Su intenso dulzor engaña a nuestros receptores del gusto, haciéndoles creer que ha llegado el azúcar, lo que desencadena una reacción en cadena, en anticipación de un aumento de la glucosa en sangre. Pausa. Esta respuesta anticipatoria de la insulina, sin embargo, se encuentra con la decepción. Los edulcorantes artificiales, desprovistos de calorías o glucosa reales, no logran producir el aumento de energía esperado. Pausa. Esta falta de coincidencia entre la respuesta metabólica anticipada y la real puede conducir a la resistencia a la insulina con el tiempo, una condición en la que nuestras células se vuelven menos sensibles a las señales de la insulina, lo que lleva a niveles elevados de azúcar en la sangre y una cascada de alteraciones metabólicas. La interrupción crónica de nuestra respuesta a la insulina por los edulcorantes artificiales puede desordenar nuestro sistema metabólico. Imaginen una orquesta afinada, cada instrumento tocando en armonía para crear una hermosa sinfonía. Los edulcorantes artificiales, en esta analogía, actúan como un director malvado, interrumpiendo el ritmo y llevando a la orquesta al caos. En lugar de un flujo armonioso de energía y procesos metabólicos, nuestros cuerpos experimentan una cacofonía de desequilibrios. La resistencia a la insulina, un sello distintivo de la disfunción metabólica, está vinculada a una serie de problemas de salud, incluyendo aumento de peso, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón e incluso ciertos tipos de cáncer. Cuando nuestras células se vuelven resistentes a la insulina, la glucosa tiene dificultades para entrar, lo que lleva a niveles de azúcar en la sangre crónicamente elevados. Este exceso de glucosa circulando en el torrente sanguíneo causa estragos en nuestros vasos sanguíneos, órganos y salud metabólica en general. Una de las consecuencias más irónicas y frustrantes del consumo de edulcorantes artificiales es su potencial para contribuir al aumento de peso, el mismo problema que a menudo se supone que deben resolver. La lógica parece contradictoria. ¿Cómo puede algo con 0 calorías llevar al aumento de peso? La respuesta está en la compleja interacción entre los edulcorantes artificiales, nuestras hormonas, las bacterias intestinales y la química del cerebro. Los edulcorantes artificiales, al alterar nuestra respuesta a la insulina y provocar antojos de alimentos dulces, pueden en realidad llevar a un mayor consumo de calorías en general. Hay estudios que han demostrado que las personas que consumen edulcorantes artificiales a menudo lo compensan comiendo más a lo largo del día, anulando cualquier posible ahorro de calorías. Además, las alteraciones metabólicas causadas por estos sustitutos del azúcar pueden promover el almacenamiento de grasa y dificultar los esfuerzos para perder peso. La paradoja de la obesidad. El aumento del uso de edulcorantes artificiales coincidió con un aumento dramático en las tasas de obesidad en todo el mundo. Una tendencia preocupante que ha desconcertado a los expertos en salud durante décadas. Si bien la correlación no implica causalidad, el aumento paralelo de estos dos fenómenos ha llevado a los investigadores a preguntarse si los edulcorantes artificiales podrían estar jugando un papel en esta crisis de salud global. Estudios que exploran la relación entre los edulcorantes artificiales y la obesidad han arrojado resultados mixtos. Algunos muestran una correlación y otros no encuentran ninguna asociación. Sin embargo, investigaciones emergentes sugieren que los edulcorantes artificiales pueden influir en nuestra microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven en nuestro intestino, de maneras que promueven el aumento de peso y la disfunción metabólica. Estos hallazgos, aunque aún preliminares, justifican una mayor investigación para comprender completamente la compleja interacción entre los edulcorantes artificiales,
la salud intestinal y la obesidad. La composición de nuestra microbiota intestinal es tan única como nuestras huellas dactilares, moldeada por una compleja interacción de genética, dieta, estilo de vida y exposiciones ambientales. Desde el momento en que nacemos, nuestra microbiota intestinal comienza a ensamblarse, influenciada por la microbiota de nuestra madre, el tipo de parto y las prácticas de alimentación temprana. A lo largo de nuestras vidas, este intrincado ecosistema continúa evolucionando, respondiendo dinámicamente a los alimentos que comemos, los medicamentos que tomamos, el estrés que experimentamos e innumerables otros factores. Una microbiota intestinal sana se caracteriza por la diversidad, con una amplia gama de bacterias beneficiosas que superan a las dañinas. Este delicado equilibrio se mantiene a través de una compleja interacción de factores, incluyendo una dieta rica en fibra que nutre a las bacterias beneficiosas, un sistema inmunológico saludable que mantiene a raya a las bacterias dañinas y una respuesta equilibrada al estrés que previene las interrupciones en el delicado ecosistema intestinal. Cuando estos factores se alteran, el equilibrio puede inclinarse, permitiendo que las bacterias dañinas florezcan y causen estragos en nuestra salud. Los edulcorantes artificiales, a pesar de su atractivo de 0 calorías, podrían estar alterando el delicado ecosistema de nuestra microbiota intestinal de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Estos compuestos sintéticos, a diferencia de los azúcares naturales, evitan nuestros procesos digestivos normales, interactuando directamente con nuestras bacterias intestinales y potencialmente alterando su composición y función. Aunque la investigación en esta área aún está en curso, la evidencia emergente sugiere que los edulcorantes artificiales podrían estar inclinando la balanza a favor de las bacterias dañinas, lo que podría contribuir a una cascada de problemas de salud relacionados con el intestino. Estudios han demostrado que los edulcorantes artificiales pueden alterar la expresión de genes en las bacterias intestinales, lo que podría influir en su actividad metabólica y su capacidad para colonizar el intestino. Además, estos sustitutos del azúcar podrían interferir con las vías de comunicación entre las bacterias intestinales y nuestro sistema inmunológico, interrumpiendo el delicado equilibrio que mantiene nuestro intestino sano y nuestras respuestas inmunológicas bajo control. Estas interrupciones en la microbiota intestinal se han relacionado con una serie de problemas de salud, incluyendo problemas digestivos, inflamación e incluso trastornos metabólicos. El intestino, a menudo llamado nuestro segundo cerebro, está en comunicación constante con nuestro sistema nervioso central, formando una carretera de comunicación bidireccional conocida como el eje intestino-cerebro. Esta intrincada red juega un papel crucial en la regulación de la digestión, el estado de ánimo, la inmunidad e incluso la función cognitiva. Las alteraciones en el microbioma intestinal, como las que potencialmente causan los edulcorantes artificiales, pueden enviar ondas de choque a través de esta carretera de comunicación, lo que lleva a una serie de trastornos digestivos y neurológicos. Una de las consecuencias más comunes de los desequilibrios del microbioma intestinal es la angustia digestiva. La hinchazón, los gases, la diarrea, el estreñimiento y el dolor abdominal son posibles señales de que nuestro intestino está luchando por mantener la armonía. Si bien muchos factores pueden contribuir a los problemas digestivos, los edulcorantes artificiales pueden estar exacerbando estos problemas al alterar la composición y función de nuestras bacterias intestinales. Estas interrupciones pueden afectar la digestión, la absorción de nutrientes e incluso la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y la motilidad intestinal. La inflamación, una parte natural de la respuesta inmune de nuestro cuerpo, es esencial para la curación y para combatir infecciones. Sin embargo, la inflamación crónica de bajo grado, que a menudo hierve a fuego lento bajo la superficie, es un sello distintivo de muchas enfermedades modernas, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, trastornos autoinmunes e incluso ciertos tipos de cáncer. Investigaciones emergentes sugieren que los edulcorantes artificiales pueden estar alimentando el fuego de la inflamación, tanto en el intestino como sistémicamente en todo el cuerpo. Los edulcorantes artificiales, al alterar el delicado equilibrio de nuestro microbioma intestinal, pueden estar desencadenando una respuesta inflamatoria en el revestimiento del intestino. Esta inflamación, si no se controla, puede dañar la barrera intestinal, lo que lleva al intestino permeable, una condición en la que las partículas de alimentos no digeridos, las toxinas y las bacterias pueden filtrarse al torrente sanguíneo, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica. Esta inflamación crónica puede contribuir a una amplia gama de problemas de salud, acelerando el envejecimiento y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Nuestro sistema inmunitario, una compleja red de células, tejidos y órganos, es nuestra primera línea de defensa contra invasores dañinos, protegiéndonos de infecciones, toxinas e incluso células cancerosas.
Un sistema inmunitario sano es un delicado acto de equilibrio, capaz de distinguir entre amigo y enemigo, organizando una defensa robusta contra los patógenos mientras tolera sustancias inofensivas y los tejidos de nuestro propio cuerpo. Los edulcorantes artificiales, sin embargo, pueden estar confundiendo a nuestro sistema inmunitario, potencialmente alterando su delicado equilibrio y contribuyendo a trastornos autoinmunes y otros problemas de salud relacionados con la inmunidad. Las investigaciones sugieren que los edulcorantes artificiales pueden interferir con las vías de comunicación entre las bacterias intestinales y nuestro sistema inmunitario, alterando el delicado equilibrio que mantiene la tolerancia inmunitaria. Esta alteración puede conducir a una respuesta inmunitaria hiperactiva, atacando sustancias inofensivas e incluso los tejidos del propio cuerpo, lo que contribuye al desarrollo de trastornos autoinmunes, alergias y otros problemas de salud relacionados con la inmunidad. Nuestros cerebros, las estructuras más complejas del universo conocido, son los centros de mando de nuestros cuerpos, orquestando cada pensamiento, emoción y acción. Desde el latido de nuestros corazones hasta la formación de recuerdos, nuestros cerebros están constantemente trabajando, procesando información, enviando señales y manteniendo el delicado equilibrio de nuestro mundo interior. Este órgano intrincado, compuesto por miles de millones de neuronas interconectadas en una red vasta e intrincada, se basa en un delicado equilibrio de sustancias químicas, impulsos eléctricos y suministro de nutrientes para funcionar de manera óptima. Así como una ciudad depende de una infraestructura que funcione bien para prosperar, nuestros cerebros dependen de una interacción compleja de sistemas para mantener sus notables capacidades. El flujo sanguíneo transporta oxígeno y nutrientes, mientras que los productos de desecho se eliminan de manera eficiente. Los neurotransmisores, los mensajeros químicos del cerebro, transmiten señales entre las neuronas, lo que influye en el estado de ánimo, la cognición y el comportamiento. Las hormonas, producidas en otras partes del cuerpo, también ejercen poderosos efectos sobre el cerebro, lo que influye en todo, desde los ciclos de sueño hasta las respuestas al estrés. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo, seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. El eje intestino-cerebro, una calle de doble sentido. Aunque a menudo se ven como entidades separadas, el cerebro y el intestino participan en un baile constante e intrincado, influyéndose mutuamente de maneras profundas a través del eje intestino-cerebro. Esta autopista de comunicación bidireccional, compuesta por nervios, hormonas y señales inmunitarias, asegura que nuestros cerebros se mantengan informados sobre el estado de nuestro sistema digestivo y viceversa. El intestino, a menudo llamado nuestro segundo cerebro, alberga trillones de bacterias, conocidas colectivamente como nuestra microbiota intestinal, que desempeñan un papel sorprendente al influir en la función cerebral. Las bacterias beneficiosas en nuestro intestino producen neurotransmisores, como la serotonina y el GABA, que juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño y la ansiedad. Estos químicos derivados del intestino pueden influir en la función cerebral directamente a través del nervio vago, una vía principal de comunicación que conecta el intestino y el cerebro, o indirectamente a través del torrente sanguíneo, transportando moléculas de señalización que interactúan con las células cerebrales. Las interrupciones en la microbiota intestinal, como las que potencialmente causan los edulcorantes artificiales, pueden enviar ondas a través de esta intrincada red de comunicación, lo que podría afectar la salud y la función del cerebro. Preocupaciones cognitivas, memoria, concentración y confusión mental. Nuestros cerebros, los motores de nuestros pensamientos, emociones y acciones, dependen de un delicado equilibrio de sustancias químicas, impulsos eléctricos y suministro de nutrientes para funcionar de manera óptima. Las interrupciones en este delicado equilibrio, ya sea por estrés, falta de sueño o exposición a toxinas ambientales, pueden manifestarse como deficiencias cognitivas, lo que afecta nuestra capacidad para pensar con claridad, concentrarnos, recordar información y procesar las emociones de manera eficaz. Las investigaciones emergentes sugieren que los edulcorantes artificiales pueden estar interfiriendo con la delicada maquinaria de nuestro cerebro,
lo que podría contribuir al deterioro cognitivo y a otros trastornos neurológicos. Los estudios que exploran el vínculo entre los edulcorantes artificiales y la función cognitiva han arrojado resultados mixtos. Algunos muestran una correlación negativa y otros no encuentran ninguna asociación. Sin embargo, la investigación en esta área aún se encuentra en sus primeras etapas, y se necesitan más estudios a largo plazo para comprender completamente el impacto potencial de estos sustitutos del azúcar en nuestros cerebros. El ánimo importa, ansiedad, depresión y dulce desesperación. Nuestros estados de ánimo, los fondos emocionales de nuestras vidas, están influenciados por una compleja interacción de factores, incluyendo la genética, las experiencias de vida, las conexiones sociales e incluso los alimentos que comemos. El eje intestino-cerebro, la autopista de comunicación bidireccional que conecta nuestro sistema digestivo y nuestros cerebros, juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo. Los desequilibrios en las bacterias intestinales están vinculados a la ansiedad, la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Los edulcorantes artificiales, al potencialmente interrumpir el delicado equilibrio de nuestro microbioma intestinal, pueden estar impactando indirectamente en nuestros estados de ánimo, contribuyendo a sentimientos de ansiedad, depresión y malestar emocional general. Además, el sistema de recompensa del cerebro, secuestrado por la intensa dulzura de los edulcorantes artificiales sin la recompensa calórica esperada, puede contribuir a sentimientos de insatisfacción, antojo e incluso comportamientos similares a la adicción. Esta búsqueda constante de recompensa sin satisfacción puede crear un círculo vicioso, impactando negativamente el estado de ánimo y el bienestar general. El dilema del azúcar. Durante décadas, el azúcar ha sido demonizado como un villano en nuestra dieta, relacionado con un montón de problemas de salud, desde aumento de peso y diabetes hasta enfermedades del corazón, e incluso cáncer. El aumento de los edulcorantes artificiales se debió a nuestro deseo de encontrar una manera sin culpa de satisfacer nuestro gusto por lo dulce, una forma de disfrutar del placer de la dulzura sin las consecuencias para la salud que se perciben del azúcar. Pero como hemos explorado, los edulcorantes artificiales pueden venir con su propio conjunto de riesgos para la salud, lo que plantea la pregunta, ¿son realmente la alternativa más saludable? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Tanto el azúcar como los edulcorantes artificiales, cuando se consumen en exceso, pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud. El azúcar, una fuente natural de energía, se vuelve problemático en nuestras dietas modernas debido a su abundancia excesiva y a nuestros estilos de vida sedentarios. Los edulcorantes artificiales, aunque no tienen calorías, pueden alterar nuestro metabolismo, la flora intestinal y la química del cerebro de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Edulcorantes artificiales. Un análisis de riesgo-beneficio. Cuando evaluamos la seguridad y los riesgos potenciales de los edulcorantes artificiales, es crucial considerar el contexto de su uso. Para personas con condiciones médicas como la diabetes, donde controlar los niveles de azúcar en la sangre es primordial, los edulcorantes artificiales pueden ofrecer una manera de disfrutar dulces mientras manejan su condición. Sin embargo, para la población general, los efectos a largo plazo en la salud de estos sustitutos del azúcar siguen siendo un tema de debate e investigación continua. Algunos expertos argumentan que los edulcorantes artificiales, cuando se consumen con moderación, presentan riesgos mínimos para individuos sanos. Señalan las rigurosas pruebas de seguridad requeridas para los aditivos alimentarios y la falta de evidencia concluyente que vincule estos edulcorantes con problemas de salud graves en humanos. Sin embargo, otros expertos piden precaución, destacando el potencial de efectos sutiles a largo plazo en nuestro metabolismo, microbioma intestinal y química cerebral, particularmente con un consumo crónico y en dosis altas. Recuperando la dulzura. Alternativas naturales. En un mundo saturado de azúcar y edulcorantes artificiales, es fácil olvidar que la dulzura existe naturalmente en una amplia gama de frutas, verduras y otros alimentos integrales. Recuperar nuestros paladares de la dulzura intensa de los alimentos y bebidas procesados puede abrir un mundo de sabor y nutrición, permitiéndonos satisfacer nuestro gusto por lo dulce de maneras que nutren nuestros cuerpos, en lugar de perjudicar nuestra salud. Las frutas, los dulces de la naturaleza, ofrecen una manera deliciosa y nutritiva de satisfacer los antojos de dulce. Las bayas o frutos del bosque, llenas de antioxidantes, fibra y vitaminas, proporcionan una explosión de dulzura con un impacto mínimo en los niveles de azúcar en la sangre. Las manzanas, las peras y las frutas cítricas ofrecen una dulzura refrescante junto con fibra y nutrientes esenciales. Los dátiles, los higos y otras frutas secas proporcionan una dulzura más concentrada, que se disfruta mejor con moderación como parte de una dieta equilibrada.
liberándonos de los endulzantes artificiales. A lo largo de este documental, hemos viajado profundamente al mundo de los endulzantes artificiales, descubriendo sus impactos ocultos en nuestros cuerpos y mentes. Hemos visto cómo estas creaciones químicas, diseñadas para imitar el sabor dulce del azúcar sin las calorías, podrían estar interrumpiendo nuestros procesos metabólicos, alterando nuestro microbioma intestinal e incluso interfiriendo con la química de nuestro cerebro. La evidencia, aunque todavía está en desarrollo, nos presenta una advertencia, instándonos a reconsiderar nuestra relación con estos omnipresentes sustitutos del azúcar. Liberarnos del encanto de los endulzantes artificiales requiere un enfoque múltiple. Comienza por convertirte en un lector de etiquetas perspicaz, examinando las listas de ingredientes en busca de los nombres reveladores de estos sustitutos del azúcar, a menudo escondidos a plena vista entre un revoltijo de químicos impronunciables. Ten cuidado con los productos que se comercializan como dietéticos, sin azúcar o bajos en calorías, ya que estos a menudo dependen en gran medida de los endulzantes artificiales para compensar la falta de azúcar. Abrazando un enfoque equilibrado hacia los dulces. El objetivo no es eliminar la dulzura de nuestras vidas por completo, sino redescubrir la dulzura natural que se encuentra en los alimentos integrales, mientras disfrutamos de las golosinas con moderación. Nuestras papilas gustativas, acostumbradas a la intensa dulzura de los edulcorantes artificiales, pueden necesitar tiempo para adaptarse a los sabores más sutiles de la generosidad de la naturaleza. Sean pacientes consigo mismos y reeduquen gradualmente su paladar para apreciar la dulzura natural de las frutas, las verduras y los cereales integrales. Recuerden, una relación sana con la comida se trata de equilibrio, no de privación. Abracen la alegría de cocinar, experimentando con hierbas, especias y edulcorantes naturales para realzar los sabores de los alimentos integrales. Escuchen las señales de hambre y saciedad de su cuerpo, comiendo cuando realmente tengan hambre y parando cuando estén satisfechos. Y lo más importante, saboreen los sabores de la comida real, permitiéndose disfrutar plenamente de la dulzura natural que nutre tanto el cuerpo como el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.